Mientras voy caminando al tren que me va a llevar a la piscina donde hoy voy a pasar una increíble tarde, quiero contarte la razón por la cual o las razones por las cuales he dejado de trabajar en la hostelería aquí en Madrid, España. Pero antes de contarte mi experiencia y todo por lo que yo pasé, quiero decirte que este es un video subjetivo. Es solamente basado en mi experiencia, en las cosas que yo viví. No quiere decir que porque yo haya vivido lo que viví siendo camarera, a ti te vaya a pasar igual. Hay muchos casos, hay muchos tipos de empleadores y hay muchos tipos de trabajo en la hostelería. Una cosa que sí me gustaría pedirte demasiado es que tengas la mente abierta, porque yo pienso que también con la experiencia de los demás nosotros podemos aprender. No quiere decir, como lo acabo de mencionar, que te vaya a pasar igual, pero sí que es verdad que hay una norma, o pasa en la mayoría de los casos, que es que cuando trabajas en este tipo de trabajo, valga la redundancia, pues sueles tener un poco de menos vida, o así lo veo yo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es trabajar en la hostelería en Madrid, en España? ¿Cómo es? ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo son los jefes? Bueno, vamos a empezar diciendo que aquí hay un turno que es horroroso para mí, que es el turno partido. O sea, quiere decir que cuando trabajas en un restaurante, mayormente pasa en los restaurantes, pues entras a una hora temprano, más o menos como a las 10, 11 o 12, haces el turno de la comida, que le llaman aquí el almuerzo, y luego te mandan a casa, por la razón de que ya después de las 4 de la tarde se muere esa hora para comer. Las personas después que comen lo que hacen es irse a casa, descansar y tomar lo que llaman aquí la siesta española. Entonces tú, ¿verdad?, tienes que pausar tu vida porque te mandan a casita. Obviamente esas horas no te la pagan porque tu hora de trabajo, por ejemplo, si te tocan 8 horas, haces 4 horas temprano, te vas a casa, si es que puedes irte a casa, y luego llegas en la tarde para cubrir las otras 4 horas. A mí la verdad el turno partido no me sirve para nada, aunque yo trabajaba media hora de mi casa, pero es que a esa hora solamente me daba tiempo de llegar, comerme algo rápido, tal vez ir al baño, hacer algún pendiente, pero algo muy corto, porque bueno, yo vivo a media hora, sí, el bus pasa a tiempo, pero si no es 1 hora. Entonces a veces cuando partía me tocaba, eran 4 horas que partía, muchas veces 3, cuando te dan 3 horas es casi imposible irte a tu casa, y eso que yo vivo cerca, porque bueno, entre ir y venir te consumes entre 1 hora y media y 2, solamente te queda 1 hora para estar en tu casa. Eso no tiene como mucho sentido tener ese trajín para luego volver y hacer el trabajo que te corresponde, porque la verdad no descansas nada. Como también está el caso de un amigo que parte, tiene turno partido y le va súper bien porque el trabajo le queda súper cerca de su casa, y entonces cuando parte lo que hace es ir al gimnasio y hacer sus cosas de su vida cotidiana. Yo le pregunté en una oportunidad que si él le gustaría pues trabajar corrido y tal, y me dice que no porque él ya se acostumbró, pero la mayoría de las personas que trabajan turno partido, las que yo he conocido, no les gusta. Yo sí sé que es como una limitante cuando vas a buscar trabajo para los empleadores, pues conseguir gente que quiera trabajar con ese horario. La mayoría no toma el trabajo, y el que lo toma es porque realmente lo necesita. Son las cosas, bueno, que yo he escuchado y que he visto en mi entorno. Y otra cosa negativa de ese turno partido, que es horroroso, es que bueno, sales tarde y entras regularmente temprano. Vamos a decir que nos duermes las horas suficientes o las que necesitas para poder hacer tu vida normal. Por ejemplo, el último trabajo que yo tuve así, más o menos, salía a la 1:30, llegaba a mi casa como a las 2:30 de la madrugada, y luego me tocaba pues entrar a las 11 de la mañana o a las 12. O sea, tenía que levantarme corriendo, hacerme algo para desayunar, cansada obviamente, para ir al trabajo, luego partir y quedarme allí, porque no podía regresarme a mi casa en muchas veces, quedarme allí, durar esas horas ahí perdiendo el tiempo, y luego, bueno, empezar a trabajar de nuevo para llegar a la 1:30, para salir a la 1:30, llegar a las 2:30, y el mismo ciclo todos los días. Una razón súper poderosa por la cual yo dejé de ser camarera también es, bueno, es eso, los horarios. Salir súper tarde, tener unos horarios increíblemente difíciles para tener una vida normal. Yo me considero que soy una persona bastante inquieta y creativa, entonces, bueno, no tener la oportunidad como de viajar. El año pasado sí que viajé mucho, es verdad, pero bueno, trataba de cuadrar mis días libres. Le decía al jefe que tenía en ese momento, dame por favor este fin de semana y pégamelo con los
otros días de la semana porque yo solía librar entre lunes y martes. Entonces una vez por allá le pedí el favor, porfa, dame el sábado y domingo para poder pegarlo con el otro y hacerme un viaje con mi novia y así. Y bueno, eso porque es como de mutuo acuerdo y hablado, pero eso no es algo que pasa siempre. Entonces este tipo de horarios pues no te permite, o por lo menos a mí no me permitía tener una vida como un poco más como a mí me gusta, de hacer mis actividades físicas, de grabar videos para ustedes, de tener momentos obviamente en mi casa tranquila, leyendo un libro, escribiendo, comiendo con mi novia. O sea, esas cosas el año pasado se limitaron muchísimo, que sí que hay muchos, yo hago mucho contenido, pero en el tiempo que estaba libre era que hacía todo, entonces también terminaba súper cansada. Entonces bueno, cuando es un viernes a las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, a las 10 y estás en una piscina, obviamente lo agradeces. Yo entiendo que sí, que hay fines de semana que en algunos trabajos de hostelería los dan, pero los trabajos que yo estuve y la gente que me rodea, que trabaja en este rubro, es casi imposible salir un fin de semana libre. O sea, en el trabajo de todo lo que tiene que ver con la hostelería, ser camarero, bartender y todo eso, las personas tienen que trabajar los fines de semana, o sea, porque es como los días que más tienes o sea, que el restaurante vende más, realmente, que se llenan más, obviamente, los bares y tal. Y aquí en Madrid es bastante demandante ese tema de los restaurantes. Que es fácil conseguir trabajo en España, específicamente en Madrid, de camarero. Pues hay muchísimas opciones porque es uno de los trabajos que la gente quiere hacer menos. Ese, y creo que el de albañilería también, ese tipo de trabajos de construcción, porque son bastante fuertes. Aquí las estaciones son bien marcadas y cuando eres camarero a veces te toca sacar sombrillas, unas sombrillas que pesaban horrible. Yo decía en mi mente, Dios mío, ¿cuándo es que yo voy a dejar de hacer esto? Porque era una cosa que yo con esa sombrilla, o sea, fue un trauma. Y ese tipo de trabajos, cuando son así, muchas personas lo hacen por necesidad. Yo trabajé de camarera por necesidad, porque no conseguí otra cosa y es el trabajo que sale mucho más rápido. Entiendo que va a haber gente que diga o ponga en los comentarios en este video, que pasa mucho en las otras redes sociales, pues haber estudiado. No se trata de estudiar o no estudiar. De mi punto de vista, de verdad, ser camarero en España, por lo menos en Madrid, por lo menos según mi experiencia, es difícil. Es difícil porque a veces te pierdes cumpleaños, pierdes de momentos especiales, son muchas horas de trabajo, a veces te contratan para hacer una actividad, o sea, hacer sola, pues te dicen, vamos a contratar para camarero y luego terminas cocinando, terminas haciendo en la barra, terminas limpiando baños. Y yo soy de las personas que creen que bueno, que uno tiene que echarle pichón, como decimos en Venezuela, a todo lo que te pongan, pero tampoco el abuso. Yo considero un abuso que una persona te contrate, una empresa te contrate para una cosa, por ejemplo, friega platos, después termines tú siendo camarero, o sea, no tiene sentido. Tampoco te lo quieren remunerar. Hablando de lo de la remuneración, una cosa que me chocaba muchísimo era cuando me decían, hay que quedarse 1 hora más, 2 horas más, porque bueno, tenemos ese grupo ahí, perfecto. Yo me quedo sin problema alguno, pero me vas a pagar. Entonces ahí viene el dilema. No es que tienes que ser sacrificado porque aquí somos una familia y hay que tirar para adelante con el restaurante. No, hermano. Si yo me quedo haciendo horas extras, esas horas me las debes de pagar. Entonces ese es un tema súper polémico que me gusta tocarlo con sinceridad, según lo que yo siento, porque yo pienso que si tú estás prestando un servicio, tú debes remunerar ese servicio. Cuando yo me iba, que pedía los días estos que yo le decía, que le dije en algún momento a un jefe que tuve, que le dije, concha, le dame sábado y domingo para agarrar lunes y martes de la otra semana, los 2 días de una semana más los 2 días de otra semana para hacer un viaje. Así fue como hice el viaje de Portugal, creo. Bueno, yo también en algún punto, cuando ese jefe me decía, mira, puedes venir a tal hora, puedes hacer el turno de fulano que no viene, yo obviamente le decía, pues que sí. Porque favor con favor se paga, pero una cosa es eso y otra cosa es que te digan, te tienes que quedar más tiempo o tienes que llegar 2 horas antes y no te lo paguen. Eso me parece súper injusto y fue una de las razones también que me hizo como desistir de ese tipo de trabajo. Y otra cosa, yo le pido a Dios grandemente que jamás yo tenga que tener la necesidad de volver a ser camarero. Venía pensando en el metro, bueno, seguro hay cosas buenas y hay cosas malas del ser camarero.
Yo sí aprendí mucho en esa actividad a ser un poco más paciente, vamos a decir, a respirar un poco profundo. Aprendí mucho cómo tratar a las personas cuando se ponen como irritadas. Sí aprendí eso, aprendí a controlarme. Pero más allá de eso, en mi experiencia personal, aprendizaje que yo pueda decir, mira, me llevo esto, me llevo cosas personales. Pero en el trabajo como tal, en sí, siento que no tuve un aprendizaje más allá del que pude haber yo hecho con mis emociones, aprender a controlar mis emociones. Sí tuve momentos agradables, sí tuve clientes que me trataron increíblemente bello y eso es con lo que me quedo, lo que aprecio mucho de ese trabajo, que tuve mucho contacto con muchísimas personas y muchas de esas personas fueron increíbles, de verdad. Habían personas, me acuerdo una vez una señora que estaba pasando y yo estaba limpiando unas mesas y una señora me dijo así de la nada, qué guapa estás, no sé qué más, y ella se puso a hablar conmigo y como a mí me gusta hablar bastante, pues me puse a hablar con ella. Me quedo con eso, me quedo con los momentos en que pude conectar con gente, porque eso sí me gusta, poder compartir anécdotas, poder aprender de las demás personas, y eso sí es lo positivo que yo me llevo de ese tipo de trabajo. Bueno, y eso sin contar las personas que llegan y te tratan como les da la gana. Eso para mí fue una razón súper poderosa para yo decir, bueno, hasta aquí. La verdad es el tema de que llega una persona y ni siquiera te dé los buenos días, las buenas tardes, me parece súper chimbo y bueno, suele pasar mucho eso, aunque bueno, yo no me lo tomaba personal, pero ese maltrato por parte de los comensales, vamos a decir, esa mala educación, mejor dicho, yo no estaba dispuesta como a soportarlo por mucho tiempo. Y es que si tú eres una persona normal, si eres gente de verdad, tú llegas a un sitio y dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, o entras, hola, tengo reserva para cuántas personas. No es que entra la gente, se sienta, entra como perro por su casa, y ese tipo de acciones a mí me hacían sentir como que le pasa a la gente, yo en algún momento voy a explotar, que creería que nunca lo hice, pero eran situaciones de las que yo me quería alejar y yo estaba entendiendo de que bueno, este trabajo es pasajero, es transitorio y sé que en algún momento pues lo tengo que cambiar porque no se ajusta a mi estilo de vida. Y lo mejor de haberme salido de trabajar de camarera es esto. Y es el momento propicio dentro de la piscina para contarte de los sueldos. Bueno, obviamente los sueldos van a variar según el sitio donde estés. Yo en los primeros trabajos que conseguí era un sueldo mínimo normalito, entre 1.000 y 1.200. Ya el siguiente trabajo que conseguí, por ahí podía ganar como 1.500, pero era como me dijo mi jefe, bajo cuerda. Obviamente yo acepté ese trato porque ese contrato era más o menos como de 1.300 euros y me dijo, bueno, yo te doy algo más por debajo, horas extras, pero me iba a poner menos horas, un chanchullo que él tenía. A mí me convenía hasta que me di cuenta de que si me pasaba algo, si me iba de baja y lo que sea, obviamente no me iba a dar lo que me correspondía o lo que yo estaba trabajando. Al final, pues ahí me quedé poco tiempo, pasaron muchísimas cosas y conseguí un mejor trabajo. En resumidas cuentas, trabajar de camarero es un trabajo sano para la mente. Bueno, no lo sé. Lo que sí es que yo lo dejé por esas razones que ya les he explicado en todo el video y me gustaría no volver atrás. Aprendí muchas cosas, se agradece, maravilloso porque resolví un montón de cosas, pero para atrás ni para coger impulso. Seguramente tú que estás pensando en mudarte para Madrid, tal vez consigas un trabajo de camarero. Tómalo con dignidad. Espero que te toque en un sitio maravilloso donde tus jefes sean unos excelentes jefes y que no te pase nada agobiante más allá de la carga laboral que se supone que es normal, y que las pases bien y que te paguen lo que te tienen que pagar. ¿Recomiendo ser camarero? La verdad, para mi experiencia, no, pero a veces hay trabajos que, bueno, son necesarios. Bien, recuerda que lo que le funciona a una persona, pues no le funciona a la otra. De repente ese es trabajo, ese es tu nicho, es lo que te gusta. También puede suceder. Para todo hay de todo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó y si crees que le sirve a alguien, compárteselo y te digo será hasta una nueva oportunidad.